En cuanto al estado de salud de Kate Middleton, seguimos muy pendientes ya que fue operada a principios de enero y solo se sabe que al parecer fue una cirugía abdominal. Palacio Real aclaraba que no era cáncer, pero no daba más información. A principios de febrero se supo que Kate Middleton no les contaba a sus personas cercanas sobre su cirugía. Las fuentes dijeron que las noticias sobre esos problemas de salud de Middleton habían tomado por sorpresa a muchos de sus seres queridos, especialmente porque no había indicios de que algo estuviera mal. Como hubo tanto misterio con esta operación de la princesa de Gales, ya que nunca le había pasado nada, y evidentemente la gente recuerda a Lady Di como la princesa de Gales, ya que hasta el momento de Middleton no había habido ninguna princesa desde Lady Di. Y es que la Casa Real Británica ha estado marcada muchas veces por las conspiraciones, por ese halo de misterio que tiene muchas veces la corona, que no se nos diga qué está pasando desde dentro, y eso es lo que nos lleva a especular en muchísimas ocasiones en torno a todo lo que pase. Y aquí es cuando ha llegado el tema Kate Middleton, y es que a muchas personas las hace llevarlas al supuesto crimen de Lady Di. Es verdad que es imposible tener una imagen única de Diana, se nos vienen muchas a la mente: la mujer moderna, la madre de auténticos príncipes, la amante de un galán árabe, una aristócrata con halo de santidad, tan próxima a las causas y a las preocupaciones que llegan al corazón. Su rebeldía sirvió para despertar la complaciente rigidez de la casa Windsor, a lo que obligaba a modernizarse a fin de sobrevivir. El tema que Elton John cantó en su funeral sigue vendiendo casi más que cualquier otra canción en la historia de la música. Quizás sus últimos versos sean tan pertinentes hoy como lo fueron entonces. Adiós, Rosa de Inglaterra, te lo dice un país desolado ante tu ausencia, que echará en falta el aliento de tu piedad más de lo que nunca imaginaste. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where life. Vamos a entrevistar también en el día de hoy a Miriam Moya, experta forense, bastante reconocida también en España por la investigación de algunos casos como Lucía Vivar, que estuvimos hace un tiempo también hablando de ese tema, y hoy vamos a hablar con ella sobre el accidente de Lady Di. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Hola, ¿qué tal, Martín? Fantásticamente estar aquí en tu programa de nuevo y hablar de un tema que me apasiona, que bueno, el fatídico accidente, vamos a llamarlo, es que no son accidentes, ya empezamos mal, ¿no? Porque aquí siempre hay una causa. Uh-huh. La causa hay que buscarla y cuando no se encuentra, pues siempre se dice accidente, en el cual alguien es responsable, y accidente lo único que sugiere siempre es un acto o del destino o sin intención. Y lo de Lady Di, su muerte, y la de, bueno, el resto, el conductor Henry Paul y Dodi Al-Fayed, tiene de todo menos accidental. O sea, ¿para ti Lady Di fue asesinada? No puedo decir que sí, porque no tengo la evidencia forense que me diga que ha sido un homicidio, pero tampoco te digo que es un accidente, es imposible. O sea, es imposible porque empiezas a unir, empiezas a buscar, porque es lo que hacemos en todos los casos, buscamos, ¿no?, la evidencia forense que nos lleve a lo que ocurrió realmente, a de verdad el dictamen que podemos dar en un informe, ¿no?, pericial, por ejemplo, como hice reconstruyendo este siniestro, porque es mejor siniestro, la palabra siniestro vial en este caso, y no nos alude a algo accidental, porque lo de Lady Di, ¿cuánto tiene de accidental que la persigan unos paparazzi, que vaya a más de 160 kilómetros por hora, que se choque en una columna y que tengamos evidencia forense de otro vehículo implicado? Luego tenemos testigos en los cuales nos hablan de una luz estroboscópica, uh-huh, que ya es una luz súper fuerte, súper potente, que ciega al conductor, le hace perder el control, sobre todo si va a alta velocidad, como pasó en el coche, en el Mercedes de Diana. Y por ejemplo, esta luz se ha utilizado en muchas ocasiones, que esto no es algo que nos inventemos en el siniestro de donde muere Diana, sino ha ocurrido y se conoce en el MI5, en el MI6,
y en servicios secretos en los cuales es un arma que no deja huella o rastro a no ser que alguien te vea, como es este caso. De hecho sigue viviendo la persona que dijo que vio esa luz estroboscópica debajo del puente del Alma. Y acto seguido se ocurre la colisión contra la columna. El mundo despertó el 1 de septiembre con la fatídica noticia de que la princesa Diana de Gales, conocida como Lady Di, había fallecido en un accidente automovilístico la noche del 31 de agosto. Las portadas de los principales medios empezaron desde entonces a publicar cada año una serie de notas dedicadas a la víctima principal de ese accidente. No obstante, en el mismo auto y aparte de su millonario novio Dodi Al-Fayed, fallecía también un hombre del que apenas se menciona su nombre en estos homenajes mediáticos. Y es que este era el conductor del malogrado vehículo. Henry, a quien se le echó toda la culpa de este accidente, ya que él mismo era el conductor y que dijeron que su tasa de alcohol duplicaba absolutamente las de todo el mundo. Paul nació el 3 de julio del 1956 y desde el año 76 era un empleado fiel de la familia Al-Fayed. Obtuvo su licencia de piloto aviador en el mismo año y solía disfrutar viajando al Oriente en Francia. Según el medio británico The Sun, Henry se había unido a la Fuerza Aérea de Francia cuando él tenía 20 años y que se retiró poco después y terminó como director de seguridad del Hotel Ritz en París. El mismo medio explica que siempre se caracterizaba por ser un hombre muy macho a quien le gustaba rodearse de celebridades y conocer a personas de alto perfil. Como ya mencionábamos, Paul llevaba algunos años trabajando para Al-Fayed, por lo que era uno de los empleados de confianza del multimillonario. En la mañana de ese 31 de agosto del 97, había recogido a la pareja en el aeropuerto de París y luego tomó a la princesa Diana en un centro comercial en donde ésta compraría algunos artículos. Posteriormente llevó a Lady Di al apartamento de su patrón cerca del Arco del Triunfo y según varias fuentes se sentía emocionado de poder pasar tanto tiempo con tremenda pareja. Una vez en el apartamento dicen que se pierde su rastro durante 3 horas. Las autoridades aseguran que se fue a beber al bar del Hotel Ritz y es que la autopsia encontró rastros de alcohol en su sangre, algo que a su familia le molestó y negó rotundamente, pues sus padres aseguran que nunca tuvo ningún problema con la bebida. De hecho, su monografía recordaba que el 28 de agosto había pasado un examen físico para renovar su licencia de piloto aviador, el cual incluía una minuciosa revisión sanguínea para detectar cualquier rastro de alcohol. Sin embargo, 2 facturas del bar mencionado evidenciaban que Paul había tomado 2 Ricards, un trago de receta francesa, antes de ir nuevamente a por Diana y su novio. Esta hipótesis decían que era confirmada por varios testigos del bar, quienes aseguraban que sus ojos brillaban y era obvio que no estaba en una condición normal. Como era de amontonarse, los paparazzis se amontonaron a la salida del lugar y a partir de ahí inició una escapatoria que resultaría mortal para los 3 tripulantes de ese vehículo, el cual se conducía, según dicen, a 105 km por hora y a las 12:23 Paul perdió el control del auto en el desnivel del túnel del Alma y se estrelló contra una hilera de pilares que sostenían el paso superior. Tanto él como Al-Fayed y como la princesa murieron a consecuencia de este fatal accidente. Pero aquí ya tenemos la primera duda de todo el caso Lady Di, y es que hay muchísimas. Está demasiado poblado de dudas, de curiosidades y también de casualidades, que normalmente, como yo siempre solía decir, no existen. La primera duda es en cuanto a este señor, a Henry Paul, es si realmente estaba tan bebido como se dice o si eso era una burda mentira. Ya, luego, claro, en el tema del alcohol, yo he visto que hay muchos periódicos de renombre diciendo que las muestras de sangre del chofer que habrían sido alteradas. Esto a lo largo del tiempo. Eso se hizo por varios, o sea, los análisis de sangre y demás, porque lo primero que se dijo fue que tenía un monóxido de carbono en sangre que tenía un 20%, lo cual eso es incompatible con estar despierto, o sea, era imposible, entonces no podía conducir. Uh-huh. Luego que tenía una tasa de alcohol que superaba 3 veces la legal, y el hombre caminaba completamente. De hecho, hasta se llegó a decir que tenía alcoholismo crónico el Henry Paul. Sí, claro, eso es lo que yo en mi libro disgrego. ¿Por qué? Porque
llevaba un año, más de un año, siendo tratado por alcohólico, ¿no? Ya se había declarado como alcohólico, pero lo que no te dicen es que una semana antes se había sacado el apto para ser piloto, o sea, porque él conducía también, o sea, pilotaba aviones. Entonces, el apto para pilotos no es cualquier cosa. Tienes que pasar una serie de exámenes médicos muy, muy detallados y muy, muy, muy especiales, en los cuales, si tú eres alcohólico, no vas a pasarlo. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces, sabemos que eso lo pasa unas semanas antes, que ese día su actitud física no mostraba ningún signo de estar ebrio, ni muchísimo menos en esas cantidades. Se dijo que se cambió los análisis por otros de otra persona y tal, a lo que la brigada criminal francesa dice que, vamos, que imposible porque ellos estaban allí, obviamente. Ellos qué van a decir. Pero si tú ves lo que es un alcohólico, tienes signos. Aparte de ese análisis, en tu cuerpo aparecen otra serie de signos que tienes que analizar. Y este hombre, antes de tener una cirrosis por alcohol, ¿no? Que es a lo que se llega si tú continúas bebiendo en el tiempo, ¿no? Tienes una inflamación del hígado. Este hombre tenía el hígado perfecto cuando se le hace. O sea, es que eso en esa autopsia se analiza y se informa en un documento. Si eres alcohólico, ¿cómo llevas más de un año tratándote y no tienes ni un poquito el hígado inflamado? Es que hay muchas cosas que no cuadran. Entonces, que también dijeron, porque eso fue Al-Fayed, el padre, el que con sus investigadores dijo que Henry Paul estaba dentro del MI6. Claro, eso fue algo que se dijo, Y que era un espía, incluso se llegó a decir. Que le dieron una trampa y que ese día tal. Otra cosa también es el cinturón de seguridad, porque es que Diana se ponía el cinturón de seguridad siempre, lo dicen todas las personas allegadas, y ese día estaba roto su cinturón de seguridad. Qué casualidad, ¿no? Tienes que las casualidades no existen. Las casualidades no existen, yo siempre lo digo, no porque sean, ay, es que quieren asesinarte, no, pero era algo más, porque realmente, físicamente, no fue tan grave. Claro, el golpe que se dio también se lo podría ver, la gente también se muere con cinturones de seguridad, pero es un porcentaje muchísimo menor. Desde el 1985 los medios empezaron a poblar con artículos sobre los amantes de Diana. Su primer amante dicen que fue Barry Manicky, que fue su guardaespaldas desde el 85, justo en ese momento más conflictivo de su matrimonio. El romance había llegado a oídos de Palacio y dicen que fue alejado de la vida de Diana. Además, en el 87, Barry falleció en un accidente de coche. Hay que hablar de James Hewitt, uno de los más conocidos. De hecho, con este señor incluso se llegó a decir en algunos medios amarillistas que si supuestamente Harry podría ser hijo de este señor y no de Carlos III. Este amante, reconocido por la princesa Diana en esa famosa entrevista a la BBC, era el capitán de un regimiento de la caballería de la Casa Real y a petición de la princesa también fue su profesor particular de equitación. El romance dicen que finalizó en el año 1991. Hay que hablar también de James Gilby, un empresario de la automoción. La princesa dicen que inició su romance con él en el 89. Su relación se veía envuelta en un escándalo bautizado como el Squidby Gay, que dio a conocer a través de unas grabaciones telefónicas secretas sus conversaciones privadas, poniendo de manifiesto que los espías de Palacio estaban al acecho. Hubo otros de menos renombre como Oliver Houre o Hasnat Khan, que decían que era uno de los hombres más importantes de su vida, y otro de ellos también fue Will Carling, un famoso jugador de rugby casado a quien Diana había conocido en el 1994. Decían que con Hasnat Khan, ese señor que era también cirujano, al parecer el médico no soportaba la atención mediática y cortó la relación a principios de 1997. Y es ahí cuando llega Dodi Al-Fayed, el productor y empresario. Con Dodi la princesa había iniciado una relación en el verano del 97, aunque ya se conocían de antes. La chispa debió sorprender a la pareja, que celebraba sus planes de vida en común. Pero sin embargo, ese 31 de agosto de ese mismo año, ambos perderían la vida en el túnel del alma. Hay que hablar aquí también de la incómoda pregunta que Lord Stevens hizo al príncipe de Gales en aquel momento. Y es que al Carlos III en aquel momento le preguntaron:
¿Usted planificó asesinar a su esposa? 31 de agosto, Diana Spencer, princesa de Gales, fallece en ese accidente de coche en París. Desde luego, que ya se trate de un accidente fortuito o de una conspiración, el caso es que Diana pronosticó con exactitud de qué forma moriría. Y es que Diana tuvo muchos temores a lo largo de su vida, con testimonios que refrendan algunas amenazas que habría sufrido la princesa. Testimonios a algunos de los amantes que comentaban en los medios, testimonios en las cartas también que sacó Paul Burrell. Algunos amigos de Diana también llegaron a decir ciertas cosas sobre estas premoniciones de lo que le iba a pasar a la princesa de Gales. En el 1987, Barry Maneki, responsable de la protección personal del Servicio de Policía Metropolitana, también fue el primer amante de Diana, según algunos medios, y este señor falleció en un accidente de motocicleta, y es que Diana siempre pensó que el accidente había sido provocado. En el 1990, James Hewitt, miembro de la Guardia Real y ese amante que Diana confesó en el programa de televisión Panorama, que tuvo desde 1986, dijo haber recibido amenazas durante todo ese tiempo. Unas amenazas que consistían en llamadas de voz masculina que le decían no vuelvas a ver a la princesa. El Daily Mail, el 11 de septiembre del 2004, ampliaba este mensaje de esta amenaza diciendo no vuelvas a ver a la princesa de Gales o sufrirás el mismo destino de Barry Maneki. En el 1992, Peter Stellen, un actor que fue el profesor de edición de Diana, grabó 20 cintas de 45 minutos cada una, 14 se habían perdido como parte del proceso de aprendizaje, pero la NBC News transmitió una parte en la que Diana hablaba sobre Barry y decía, todo fue descubierto y se lo tiraron encima, entonces él fue asesinado. Un año más tarde, Diana se retiraba voluntariamente la protección personal como el jefe de seguridad, que era el mismo que el príncipe de Gales, y pensaba que le informaban a este de todas sus actividades. En el 93, la princesa hace testamento, dejando claro que si fallece ella antes que su marido, desea que en la educación de sus hijos intervenga su madre y su hermano. Simon Simons, terapeuta de Diana, declaró en el informe Paget, bajo la dirección del juez Lord Stevens, que había leído varias cartas que el duque de Edimburgo envió a la princesa. Eran cartas muy desagradables que dejaban de enviarse tras el divorcio. En el 1994, Diana solicitó los servicios de Graham Harding, un dueño de una empresa de electrónica, en el Palacio de Kensington y le dijo que era objeto de espionaje y que creía que estaban escuchando sus conversaciones telefónicas. Mientras este señor realizó un barrido de dispositivos de escuchas, el equipo detectó un posible micrófono oculto que podía estar presente tras la pared de su dormitorio. Este señor no pudo acceder a esa pared pues no pertenecía a su apartamento, pero 2 días después la señal había desaparecido. En el 95, un incidente en el coche que conducía al que fallaron los frenos como resultado de una posible manipulación le hace acudir al despacho de Lord Mashcombe, que era en aquel momento su representante legal. En esa reunión, Diana le explicó el temor que sentía por su seguridad, incluyendo la posibilidad de que le provocaran un accidente con su coche. Su representante redactó un documento con sus sospechas que a su muerte entregó al comisionado de la Policía Metropolitana de Londres. Ese mismo año, Diana le confió varias sospechas a su amigo Roberto Dvorak, con quien colaboraba en diferentes organizaciones benéficas. Y es que en relación con la entrevista televisada del programa Panorama, en la que Diana habló de su vida privada, le dijo lo siguiente a este señor: sé que después de esto me van a matar. En el 96 también Hasnat Khan, ese novio de Diana que era cirujano, desde septiembre del 95 hasta mayo del 97, había declarado que él había recibido una gran cantidad de amenazas anónimas. El mismo año, Diana le entregó una carta a su mayordomo Paul Burrell, que se había convertido en su hombre de confianza, en la que expresaba por escrito sus temores a que le provocaran un accidente de coche, como finalmente ocurrió. Otra vez en el 96 declinaba la invitación para ir a ver María, reina de Escocia, diciendo: conozco el final y voy a terminar como María I de Escocia. Soy un inconveniente para ellos. Y por último, un año más tarde, febrero de 1997, mientras Diana estaba con su terapeuta Simon Simons, recibió una llamada telefónica. Diana le acercó el auricular para que Simons también escuchara. Según declaró el terapeuta ante los investigadores de Scotland Yard, la llamada era de Nicholas
Soames, un político del Partido Conservador Británico, miembro del Parlamento que desde 1970 el asistente personal del príncipe de Gales, y en ella amenazaba a Diana con estas palabras diciendo: no te metas en cosas de las que no sabes nada, porque sabes, los accidentes pueden ocurrir. Mismo año le dijo a su amigo Deboric, que había salido del Palacio de Kensington en su vehículo sin decir nada a nadie, lo llamó para decirle que la estaban siguiendo y que estaba segura de que no era la policía. Ella le dijo: alguien quiere hacerme daño. En julio, durante las vacaciones de verano, Diana le confesó sus miedos a Mohamed Al-Fayed y le dijo: si me ocurre algo, no tengas la menor duda de que ha sido el duque de Edimburgo. Y por último, tan solo un mes después, casi finalizando el mismo mes, el 31 de agosto, tenemos el famoso fatal accidente de tráfico. Que se gastó una millonada en investigadores privados. Él siempre dijo que había sido un crimen lo de Diana. Que la habían asesinado. Pero es que la princesa Diana lo dijo. Ella lo dijo antes de que ocurriera. Ella lo dejó escrito a su mayordomo. A Paul Borrell. Y su mayordomo, a Paul Borrell. Una vez ella ya había fallecido, pues lo saca y lo hace público. Y tampoco tiene ningún peso. Ya. Esto es como el caso de Madeleine McCann. O sea, aquí tenemos una teoría, la teoría del accidente. Accidente porque es que no podéis creer que esta persona que la tenéis idealizada, ¿no?, haya muerto con un simple mortal en un accidente de tráfico donde no hay culpables. Perdona, sí hay culpables en todos los accidentes de tráfico mal llamados. Siempre hay un culpable y siempre se depura responsabilidades si tú quieres que se depuren. Si no quieres, obviamente, pues echas balones fuera y continúas esa investigación o no investigación, como es la Operación Paguet, porque todo acababa inconcluso. Uh-huh. Nada de lo que se ha hecho ha terminado bien. Entonces empiezan a ignorarse pruebas, empiezan a ignorarse evidencias, empiezan a ignorarse, se siguen algún indicio. La policía, la brigada criminal, que es la francesa, esa brigada no es especialista en accidentes de tráfico, no entiendo por qué lo reconstruyen, porque no son especialistas, son especialistas en lo que hemos dicho, en crímenes y en ataques terroristas. Entonces, ¿por qué esta brigada criminal está investigando la muerte de Diana? Porque pensáis que es un ataque terrorista. Es que venga, vamos a unir hilos. Lo que pasa es que si tiramos, no nos dejan. Porque ese vehículo se lo llevan y lo analizan, el Mercedes, ¿no? Uh-huh. Se le echa toda la culpa porque a Henry Paul. Y es que todas las investigaciones oficiales concluyen afirmando que Henry Paul es el exclusivo causante del accidente mortal de la princesa y de su novio. Le atribuyen el conducir bajo ingentes cantidades de alcohol y fármacos, un hecho también dudoso porque en el hospital ponen el mismo número del fallecido al chofer y a Dodi. Resulta difícil saber a quién le practicaron los análisis forenses, incluso si podían ser de otra persona. Mohamed Al-Fayed no duda en decir que la confianza que tenía depositada en él, nombrándolo jefe de seguridad de su glamuroso Hotel Ritz ubicado en París. Entonces, ¿quién es realmente el conductor del vehículo Henry Paul? En realidad es que muchos distintos testimonios de ex-espías que aseguran que era un hombre a sueldo del servicio secreto británico del MI6. Otra duda sería el seguimiento de las cámaras de seguridad de tráfico de los CCTVs en las ciudades, que es una evidencia contundente. Se podían ver por todas partes, en los semáforos, en las vías, en los túneles. Algunas evidentemente pasan desapercibidas, pero otras son visibles para todo el mundo. Y en esta ciudad, París, en ese momento, la pregunta es ¿por qué no funcionaban las cámaras de seguridad esa noche en todo el recorrido que hizo el Mercedes siniestrado? Otra pregunta más es ¿por qué limpiaron inmediatamente la escena del accidente? Hasta el momento no hay respuestas, pero evidentemente en la investigación de accidentes de tráfico los expertos tardan horas en tomar muestras de vestigios, de mediciones de frenadas, de cálculo de velocidad, etcétera, etcétera. Estos datos se plasman después en el preceptivo atestado policial con el objeto de determinar las responsabilidades civiles que pudiera haber. Pero en este accidente hubo muchas prisas en establecer la circulación en el túnel del Alma. Y es que en las investigaciones tanto francesa como posteriormente la británica se omite uno de los datos más importantes de este siniestro vial. Y es que sería la mención de un vehículo Fiat Uno de color blanco. Y es que este vehículo estuvo involucrado en el accidente.
Hasta el año 2007 los datos de las investigaciones únicamente hablaban de que el Mercedes donde viajaba Diana y Dodi se había estrellado en el pilar número 13 del túnel del Alma, pero nunca habían hecho mención de que antes de impactar con ese pilar, un Mercedes había impactado levemente con otro coche, un Fiat Uno. Un hombre de confianza de Al-Fayed contó que desde que ellos tuvieron pruebas fehacientes de que el coche Fiat Uno había chocado con ese Mercedes justo antes de entrar en el túnel, lo pusieron en conocimiento de las autoridades británicas. Pero solo se tuvo en cuenta en el último informe, en ese informe llamado Payet. ¿Por qué pasa de largo sobre el vehículo marca Fiat modelo 1 de color blanco y que impactó con el Mercedes de Diana antes del choque con el pilar del túnel del Alma? El hecho es que en los peritajes del automóvil que Al-Fayed encargó hacer de forma privada se comprueba y se confirma que el Mercedes tiene marcas de pintura blanca por colisión. Se comprueba también que antes del accidente estaba impoluto, llegando a la conclusión de que ambos vehículos tuvieron que chocar en ese instante de la entrada al túnel. Se indaga en la pintura y se sabe en qué año y en qué modelos usaron. Pese a ello, ninguna autoridad se preocupa por encontrar ese coche, examinarlo, buscarlo, incluso buscar a su conductor e interrogarlo. Y 2 años después del accidente, Mohamed Al-Fayed intenta localizar al conductor de ese Fiat Uno. Tras meses de intentos, al final el vehículo se encuentra a las afueras de París, calcinado, con una persona muerta dentro llamada James Anderson, otro paparazzi de una agencia de prensa que al parecer se encontraba al servicio de una agencia de inteligencia secreta. Ahora vamos con otra duda más. Esta es tremenda porque es que una serie de testigos que se encontraban esa noche fuera del túnel, incluyendo a varios de los paparazzi que seguían ese Mercedes, aseguraban que habían escuchado una explosión dentro del túnel y un fogonazo intenso de luz. ¿Por qué no se habla de la fuerte explosión que se escuchó momentos antes del impacto? Es que ninguna de las investigaciones hace referencia, en sus conclusiones definitivas, a una explosión que se escuchó en el momento del accidente proveniente del interior del túnel, pese a que hay más de un testimonio que lo afirma. Unos hablan de una explosión y otros atestiguaban haber visto un gran resplandor. En todo caso, el Mercedes siniestrado no se incendió ni explosionó, por lo que cabe pensar que si varias personas tuvieron esa percepción, esta sería ajena a la colisión del Mercedes. Aquí es cuando volvemos a plantear ese Fiat Uno. Tanto Mohamed Al-Fayed como su secretario personal Michael Cole manifiestan a Concha Calleja en una entrevista personal que ella hizo para su libro y que mantuvo con ellos en Londres, el si sabían cuál había sido ese gran destello luminoso en el interior del túnel, cuál había sido el motivo del intento de fogonazo que hubo en el túnel al mismo tiempo que entraba el Mercedes. Y es que ninguna de las conclusas investigaciones oficiales hace la más mínima mención sobre esa posibilidad, ni siquiera la francesa, después de que un exagente del MI6 británico llamado Richard Tomlinson manifestase al juez instructor encargado de las investigaciones que conocía de primera mano la manera de actuar de este servicio secreto para atentar contra el presidente serbio Slobodan Milosevic, de manera muy similar, provocando un accidente y deslumbrando al chofer dentro de un túnel para evitar testigos. Porque lo de Lady Di, ¿cuánto tiene de accidental que la persigan unos paparazzi, que vaya más de 160 kilómetros por hora, que se choque en una columna y que tengamos evidencia forense de otro vehículo implicado? Luego tenemos testigos en los cuales nos hablan de una luz estroboscópica, que ya es una luz súper fuerte, súper potente, que ciega al conductor, le hace perder el control, sobre todo si va a alta velocidad, como pasó en el coche, en el Mercedes de Diana. Y por ejemplo, esta luz se ha utilizado en muchas ocasiones, que esto no es algo que nos inventemos en el siniestro de donde muere Diana, sino ha ocurrido y se conoce en el MI5, en el MI6 y en servicios secretos en los cuales es un arma que no deja huella o rastro a no ser que alguien te vea, como es este caso. De hecho sigue viviendo la persona que dijo que vio esa luz estroboscópica debajo del puente del Alma. Y acto seguido se ocurre la colisión contra la columna. Claro, o sea, también hay que hablar del señor Pavel, que era uno de los testigos que no se le hizo caso, pero el señor en sus revelaciones dice que escucha una implosión antes de que el coche choque, ¿no?, contra el puente. Sí, pero es que hay numerosos testigos que no se le tienen en cuenta.
eso, la señora, bueno, era un matrimonio que iba en un vehículo, el cual dejaron atrás, ¿no?, lo que es el Puente del Alma y seguían por la misma carretera en la que iba Diana y miraron por el retrovisor y demás y vieron cuando se puso a su lado una persona que conducía, no, se puso a la derecha, porque ellos iban en el carril izquierdo. Se puso a la derecha, conducía un chico de piel morena, no quiere decir que fuera de raza negra, más bien le vio los ojos, era un poco, o sea, eran asiáticos, tampoco da tantos detalles como para decir, sabes con exactitud cómo era, porque esos fueron segundos. Luego detrás sí se dio cuenta de que había un perro con un bozal de un color, creo que era naranja. En fin, empezó a dar muchas pistas y que llevaba su piloto trasero y claro, porque ella estaba en la izquierda y este coche estaba en la derecha, entonces vio el piloto trasero izquierdo, el cual, si pensamos que lo tenía roto, si pensamos que se recogió de la escena justo en el puente, debajo del Puente del Alma hay 2 carriles y en medio está la mediana, que son todos los pilares, y con el 13 es con el que choca el vehículo de Diana. Esos 2 carriles que tenemos, ese coche, que se habló de un Fiat Punto blanco, por la pintura que había ido al coche de Diana, se recoge esa evidencia forense, pues es blanco, ¿no? Un Fiat Uno, ¿no? Y ¿qué he dicho? ¿Un Fiat Punto? Sí, un Fiat Uno, un Fiat Uno. Claro, el problema es que después se encontró como un Fiat Uno también calcinado con un señor dentro, que era un paparazzi. No sé si esa historia a ti... Ese fue Anderson, Ese ¿no? mismo. Anderson. Ajá. Sí. Anderson, bueno, es que esa historia es para no dormir. En el sentido de que ellos eran paparazzi, que ellos encontraron una fotografía en la cual aparecía con, no sé si sería su mujer, era una señora al lado de él y estaban sentados en el Fiat Uno blanco. Y ese coche fue súper investigado porque estaba, o sea, tenía una parte, casi todo el vehículo, tenía óxido. Si tú mirabas, claro, era un Fiat Uno antiguo tal, y tenía como por debajo de las puertas y demás, vamos, que podéis encontrar también en internet fotos, y tiene oxidado. Solo y exclusivamente no tiene nada de óxido en el lado izquierdo donde rozaría con el de Diana. Pero también se descartó. Y este señor apareció muerto meses después en un bosque de Francia, ¿vale? Con un agujero en la sien, pero quemado dentro de su vehículo. Y declararon esta muerte como suicidio. Es que es muy fácil, o sea, matar a alguien y que se suicide aparentemente, ¿no? Bueno, muy fácil. Se hace muchas veces, aunque hay muchísimos casos y es lo que tenemos que investigar luego en estas muertes. Se declaró que ese agujero en la sien era fruto de las llamas, ¿no? De haberse quemado el cuerpo y ahí se quedó el tema. También fue, ¿sabes? O sea, todo era como llegar al camino, venga, vamos a llegar esta evidencia, y cuando llegan al final, no hay final. Simplemente se descarta y no sirve, tenemos que buscar otro. Es como muy frustrante. Es la operación Paget, en la cual pagaron muchísimos millones de libras todos los contribuyentes británicos, y para investigar... Más dudas y no sé cuántas van ya. Otra cosa es que los archivos con los informes hospitalarios de autopsias y partes médicos desaparecieron del hospital. Algo bastante sospechoso, diría yo. Con ellos también desaparecieron pruebas que nunca podrían volverse a valorar por motivos forenses. Los de Diana porque fue embalsamada rápidamente, y los demás porque o bien han sido incinerados o bien sus cuerpos ya no permitían nuevos análisis concluyentes. Y la duda más grande es preguntarse por qué Mohamed Al-Fayed asegura que hubo conspiración. Es que son muchas las voces que le tildan de un padre enfadado con la corona británica por no admitirlo como nacional de ese país, y que no sabía encajar la pérdida de su hijo, que no tenía ninguna admiración por los miembros de la corona y que podía comprobar al oírle, pero es que este señor tenía una cantidad ingente de documentos que había ido recopilando. Y él decía que su tesis no se basaba en conspiración, sino que era la realidad. Evidentemente este señor a lo largo del tiempo pues ha soltado algunas teorías que quizás no tienen nada que ver con lo que pudo haber pasado, o teorías del embarazo, que podría ser que no estuviera embarazada Diana, u otras cuestiones,
pero quizás en el cómputo global de lo que decía Mohamed Al-Fayed, a lo mejor no estaba tan equivocado. También otra de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué fue amenazado Alberto Reposi, el joyero que vendió el anillo de compromiso a Dodi Al-Fayed? Este joyero vendió a Dodi Al-Fayed un anillo de compromiso el mismo día del accidente. Aún recordaba con desagrado como desde Scotland Yard le habrían dado indicaciones para que no cediera las imágenes de Dodi en el interior de su tienda adquiriendo el anillo. El testimonio de Alberto Reposi ante la policía sería el siguiente. Él decía, me interrogaron 3 veces, en todas las ocasiones conté exactamente lo mismo, que no era otra cosa que la confirmación con todo lujo de detalles de cómo Dodi compró personalmente un anillo de compromiso en París. Y digo de compromiso porque además así hizo constar en el recibo de compra que tiene en esos momentos la policía, y cómo había sido escogido en mi tienda de Saint-Tropez por la misma Diana de Gales. No obstante, mi última declaración, a la que también llamaron a mi esposa, nos retuvieron durante más de 5 horas, separados en todo momento e interrogando una y otra vez sobre lo mismo, hasta que de pronto me amenazaron para que cambiara mi testimonio. Fue muy desagradable, pero no lo cambié, me mantuve en lo que siempre había dicho. La verdad solo tiene una versión. Alberto reconoció haber hecho un comunicado confirmando eso y además cediendo las imágenes de la cámara a Mohamed Al-Fayed, imágenes que había hecho públicas a través de su web y que había aportado como prueba de las investigaciones Paget. Do you have the picture of the ring? Emanuele, vai a cercare questo, vaglielo dare. È un'altra ancora? Sì. Tutti? I want to be, I hope. Just a... Claro, Dodi Al-Fayed decía que era porque ella estaba embarazada de su hijo, que no querían que se Eso yo no lo creo. Era su Sí, teoría. pero era su teoría, pero eso se analizó por un ginecólogo real allí y si estaba embarazada de media hora, ya no lo sé, porque él mismo lo dijo, dice, si es de muy poco tiempo, no se sabe. No se sabe porque no eran capaces de saberlo con el análisis, porque es verdad que, claro, en la autopsia tienen orina, tienen tal, pero aquello podía salir negativo si era de poquísimo tiempo. Entonces, aquello sí que no se pudo comprobar, pero sí se miró. Ok, sí, que de hecho creo que vimos en un libro que una señora como había investigado las muestras de sangre y había sacado que no estaba embarazada, aunque hay otras o sea, otros testigos que decían que sí, o fuentes cercanas a Diana que decían que sí que estaba embarazada. También fuentes cercanas decía su hermana que siempre se ponía el cinturón, también su hermana decía que, bueno, es que Dodi no, Al-Fayed, Sí. el padre, señaló directamente a la hermana también como posible persona que A la pudiera hermana de intentar. Diana. De Diana, sí. Es que se señalaron mucha gente, esas ya teorías conspiratorias que ya, bueno. Sí, la yo verdad es que realmente no le disparó doy. contra todos, Al-Fayed. Contra No le todos. importaba Pero nada. porque claro, porque tenía dinero y tenía poder. Eso cualquier persona no tiene ese beneficio en una historia de esta magnitud, porque es que estamos hablando de una persona súper mediática y contra la corona británica. Es que es peor imposible. Yo creo que será de las monarquías más duras del mundo, La ¿no? más. La más, sí, totalmente. Y se ha visto con la investigación. Es que se ha visto con la investigación porque había muchísimo. Lo del suicidio de Anderson, lo rápido que se cierra. Porque no se analizó. Sí, no, este vehículo no es. ¿Por qué no es? Porque, por ejemplo, en el otro que pintó el chico de rojo, el Fiat Uno, blanco que era previamente, que ya era una actitud bastante rara, el que te levantes por la noche y lo pintes de rojo después de que pase esto, porque claro, si tú pintas de rojo, la pintura se puede mezclar cuando tú la raspas y la llevas y ya no te va a dar, o sea, una evidencia concluyente como directamente, ¿sabes? Es decir, yo creo que se dejaron pasar porque se quisieron dejar pasar y los primeros frustrados son los...
Como bien decíamos, estas son las dudas principales de todo el caso de Lady Di. Evidentemente hay muchas otras que seguramente podríamos llegar a comentar y a decir por aquí en uno de estos reportajes, así que por aquí abajo en los comentarios me gustaría bastante que me dejarais cuáles son vuestras dudas en cuanto a este caso, y es que las casualidades no existen, y como decía Miriam Moya, la evidencia forense determina que no fue un accidente. Primeramente debería llamarse siniestro vial, pero es que si tenemos la implicación de un coche, la implicación de un supuesto fogonazo y también la de una supuesta explosión antes de chocar, pues obviamente son 3 partes que habría que preguntarse bastante. Por aquí dejamos esta primera parte del reportaje de Lady Di con la experta forense Miriam Moya y también partes de lo que sería el libro de Concha Calleja, que también podéis adquirir en Amazon. Este libro se llama Requiem por una mentira, Concha Calleja. Lo podéis buscar en diferentes tiendas en internet. Creo que es un libro que tenéis que leer sí o sí si os interesa toda esta parte de lo que sería el siniestro de Lady Di. No olvidéis apoyar este vídeo con un like, esperando también esa segunda parte que haremos, suscribiéndose al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vayamos subiendo por aquí cada día. Un besazo a todos y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.